Muito bom dia a todos e todas. Estamos a dar início a mais um dia destas conversas abertas para mostrar o que fazemos no caminho da acessibilidade. Este é o lema da acessibilidade do Conselho Internacional de Arquivos e tivemos muito gosto em nos associar. Hoje estamos então a terminar esta festa dos arquivos, estamos a terminar aqui em Lisboa, porque amanhã temos um feriado e tivemos muito gosto em fazer, em preparar este evento e ainda temos um longo dia pela frente. Começamos de uma forma muito interessante com o Arquivo Geral da Administração de Espanha, com funções e características de um arquivo intermédio. Este tema vai ser então apresentado pela doutora Maria Mercedes Martim Palomino e Benito. A doutora Maria Mercedes é funcionária do corpo da faculdade. Só um minuto que eu tenho aqui. Está aqui. É funcionária do Corpo Facultativo de Arquivistas desde 1990 e diretora do Arquivo Geral da Administração desde 2015. No campo da docência tem desenvolvido uma importante atividade dentro da própria administração pública, assim como no âmbito universitário. Para além de colaborar desde há mais de 20 anos em sucessivas escolas, oficinas e oficinas de emprego, e em cursos especializados, congressos profissionais, tanto nacionais como internacionais. É autora de várias publicações relacionadas com a metodologia arquivística e com os fundos documentais custeados no Arquivo Geral da Administração. Atualmente é membro da Comissão Superior de Qualificação de Documentos Administrativos e da Comissão de Arquivos da Administração Geral do Estado de Espanha. Eu, antes de dar a palavra à doutora Mercedes, queria dizer-lhe que é para nós um enorme gosto contar com a colaboração de alguém com uma vasta experiência a nível da gestão de arquivos intermédios, tendo estes um papel crucial no caminho da acessibilidade, porque é isso que estamos hoje aqui a comemorar, não é? Lema este em destaque pelo CIE este ano. Queremos agradecer-lhe a sua pronta disponibilidade, doutora Mercedes, assim como à senhora subdiretora-geral dos Arquivos Estatais, a doutora Ana Lopes Quadrado, que a semana passada, quando, enfim, foi colocada o convite para que pudesse estar presente, também manifestou a sua total concordância e o seu agrado em poder colaborar com os arquivos portugueses. Portanto, temos todos muito a aprender uns com os outros e eu acho que é nesta partilha que nós ganhamos e obtemos mais conhecimento. Por isso, doutora Mercedes, dou-lhe a palavra e boa comunicação. Muito obrigado. No final faremos depois um pequeno debate para todas as pessoas que queiram colocar alguma questão. A doutora Mercedes já se disponibilizou para fazermos então essa pequena sessão de debate. Muito obrigada. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado a participar en esta Semana Internacional de Archivos con Portugal, que además comprendo que es una semana importante para el mundo de los archivos y como que estamos todos de celebración. Entonces me parece, bueno, que voy a contaros un poco. Perdonadme que os llame de tú.
pero me parece que es mucho más cercana la comunicación si os hablo de tú. Voy a intentar contaros un poco cuál es la experiencia en España de un archivo intermedio y de este Archivo General de la Administración, que es verdad que tiene, bueno, ya tiene sus años, pero es de una creación relativamente reciente, pero que hereda una tradición que viene no ya del siglo pasado, siglo XX, incluso de mucho antes. Os cuento que el Archivo General de la Administración se crea como archivo intermedio para recoger toda la documentación producida por la Administración Central en el año 69. Se crea por un decreto de, de mayo de ese año 1969. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces la Administración Central funcionaba simplemente con los archivos centrales que existían en todos y cada uno de los departamentos ministeriales. Tenemos que situarnos además que es una época con un Estado muy centralizado. Estamos en pleno franquismo. Bueno, son los últimos años, ya quedan pocos, pero es un Estado muy centralizado y entonces toda la administración del Estado pasa por los diferentes departamentos ministeriales y ahí se custodian. ¿Qué pasa? Pues que siempre decimos también que tenemos que retrotraernos sobre todo al siglo XIX, que es cuando a mediados del siglo, en 1858, se creó un primer archivo intermedio que se llamaba el Archivo General Central del Reino, que se creó también con sede en la ciudad donde estamos aquí actualmente, en Alcalá de Henares, que era para recoger toda la documentación de los antiguos ministerios que estaban haciendo y secretarías de Estado, lo correspondiente a lo que era la administración central en aquella época. Un sistema que se vio que funcionaba muy bien porque recogía la documentación de los diferentes ministerios, lo trataba y luego hacía transferencias al Archivo Histórico Nacional, con sede en Madrid, que era la cabeza del sistema archivístico en aquel momento. Y funcionó bastante bien. ¿Qué pasó? Pues que durante la Guerra Civil Española, en el año 1939, ese archivo sufrió un incendio bastante tremendo y se perdió mucha documentación. Y se perdió documentación, pero no se creó, no se tuvo la idea de hacer un nuevo archivo intermedio que cumpliese con esa función de recoger toda la documentación de la Administración Central. Entonces, por eso decimos que hubo que esperar hasta el año 1969 con la creación de este archivo porque ya la Administración se venía dando cuenta desde hacía muchos años que la documentación se estaba acumulando en los archivos centrales y claro, esa acumulación lo que hacía era que se perdiera, porque no había espacio suficiente para albergarlo, se estaba enviando a depósitos a las afueras de la ciudad, sin control, sin una organización, sin una supervisión desde un punto de vista archivístico. De ahí la necesidad de crear este nuevo archivo. Entonces, sobre el papel se crea en el año 69 el centro y empieza su construcción, también es algo importante, porque es un edificio de nueva planta que se crea a propósito para conservar la documentación que ya se preveía que iba a ser bastante voluminosa. Y entonces es un archivo de nueva planta con unas instalaciones para la época bastante novedosas y con un espacio para albergar documentación, pues con instalación de estantería de hasta 170 kilómetros de documentación. Se pueden custodiar en el archivo. O sea que os imagináis que es un centro muy grande. ¿Qué funciones son las que se recogen incluso en el propio decreto de creación de este archivo intermedio? Pues las funciones que son genéricas para todos los archivos en general, que es recoger la documentación, seleccionarla, conservarla
de una manera adecuada, con las medidas de preservación, de control de temperatura, de humedad, etcétera, y disponer la documentación para la información y la investigación. Ahora, lo que sí se dice en este decreto de creación de archivo intermedio es que el primer usuario al que se debe dar servicio por parte del archivo es la propia administración, es decir, los propios organismos productores. Esto es muy importante porque un archivo intermedio se supone que recoge documentación. Aquí se hablaba ya de cómo se establecía el sistema de transferencias dentro de lo que era el sistema de archivos, y se hablaba de la documentación producida en las diferentes oficinas, es decir, en los archivos de oficina, cómo debería transferirse a los archivos centrales, porque evidentemente se habla de la necesidad de que haya un archivo por cada uno de los departamentos ministeriales, cómo desde esos archivos centrales debe pasar al archivo intermedio. Y aquí también se dan fechas, porque se dice que no debe pasar una documentación que tenga mínimo 15 años desde la fecha de producción. Pensad que estamos hablando del año 69, que todavía no hemos organizado bien cómo van los trabajos de valoración y eliminación. Estamos en un incipiente sistema archivístico en el que la eliminación brilla bastante por su ausencia. Entonces, pero sí se habla de los 15 años para pasar al archivo intermedio y luego de los 25 desde la producción para pasar al Archivo Histórico Nacional. Es decir, que se establece el sistema de archivos de lo que es la Administración General en ese momento, que se produce en el Archivo Central, a los 5 años pasa al archivo, perdón, se produce en el archivo de oficina, que me he confundido, se produce en la oficina y se conserva en el archivo de oficina durante 5 años, pasa a los 15 años al archivo central, ay por Dios que me estoy liando, 5 años para pasarlo al archivo central, 15 años para pasarlo al intermedio y luego 25 para pasar al archivo histórico nacional como cabeza del sistema. Es decir, que es importante este decreto de creación en aquel momento, en el año 69, porque además regula lo que es el paso de la documentación de unos centros a otros. Cuando se crea este Archivo General de la Administración, os podéis imaginar que, claro, había tal acumulación de documentación que no había podido salir de los archivos centrales, que empezamos con una primera etapa que dura aproximadamente como 10 años, porque el archivo se empieza a construir en el año 70 y empieza a funcionar, empieza a recibir ya ingresos de fondos regulares por transferencia a partir del año 1972. Pues alrededor de 10 años es una primera etapa de funcionamiento de este centro que se caracteriza sobre todo por la salvaguarda, la recuperación de patrimonio documental que estaba disperso en diferentes locales, almacenes, archivos, etcétera. Se hace una recogida masiva de fondos, en muchos casos que ingresan sin ningún tipo de control archivístico. Con lo cual es un poquito época de caos y de empezar a funcionar con bastantes dificultades. Pero es verdad que de lo que se trataba era de salvar la documentación que estaba en peligro, que estaba en peligro de ser, de perderse. En estos años, además, también tenemos que tener en cuenta que son unos años de una transformación profunda político-administrativa. En el año 75 muere el dictador Francisco Franco y entonces todo el sistema de institución franquista que existía de una manera paralela a la administración central se desaparece. Había una Secretaría General del Movimiento con varias delegaciones nacionales que tenían un funcionamiento también administrativo y de control de instituciones muy paralelo a la administración central. Y claro, se suprime ese movimiento y ¿qué se hace con toda la documentación que ha producido todas esas instituciones franquistas? Pues como el Archivo General de la Administración tenía una creación bastante reciente, tenía mucho espacio, se decidió que toda esa documentación
pasara así, directamente al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Por un lado, fue como un aluvión de documentación, en algunos casos mejor controlada, pero en otros casos bastante descontrolada, pero fue un hito muy importante porque gracias a eso se ha conservado una parte muy importante de todo lo que fue la actividad del gobierno, del gobierno, de las instituciones franquistas a lo largo de 40 años. Ha sido muy importante. De manera paralela, también unos años después, se produce independencia de varias colonias. Tenemos la independencia del Sáhara y la independencia de Guinea en el año que se había producido en el año 68. Todo eso estaba controlado a través del Ministerio de la Presidencia y toda la documentación que se había producido en el control y administración de esos territorios también viene a formar parte del Archivo General de la Administración. Y por si fuera poco, volumen el que había que conservar, pues también hubo un problema, ya no a nivel estatal, sino a nivel de instituciones en Madrid, que fue la documentación de la Administración de Justicia, porque este archivo cuando se crea tiene el nombre en el decreto de Administración Civil, no Administración Judicial. Pero ante la posibilidad de pérdida de documentación de numerosos juzgados con sede en Madrid que cambiaron su sede a principios de los años 80, pues con un acuerdo también con los dirigentes de las políticas archivísticas del Ministerio de Cultura, se decide que toda esa documentación pasa también al Archivo General de la Administración. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy todavía tenemos mucha documentación de juzgados de primera instancia e instrucción, de Audiencia Provincial y Territorial de Madrid, sobre todo instituciones judiciales con sede en Madrid, aunque también tenemos Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Pues que fueron unos primeros años, como os decía, de mucho caos. El archivo se organizó en secciones que correspondería cada una de las secciones a un departamento ministerial, a un ministerio, y el problema que hubo es que hubo un funcionamiento de todas estas secciones relativamente autónomo, sin estar bien coordinado, y entonces la consecuencia fue que hubo unos criterios muy heterogéneos en cuanto a la actividad y el tratamiento de la documentación y un mal aprovechamiento del espacio disponible en depósitos. Y esto nos lleva a la segunda etapa de funcionamiento del archivo, que podemos decir que fue como a finales de los años 80, en los que ya se empieza una coordinación y una organización que viene dada desde la propia Subdirección de Archivos Estatales, en los que se piensa en la necesidad de que haya una estructura similar en los diferentes archivos estatales. Y entonces se organiza todo, no ya por secciones y que cada cada encargado de sección haga el tratamiento y organice ingresos y salidas de fondos de una manera individual, sino que se da una organización común a todos los centros, y entonces lo que se hace es que se organizan todos los departamentos ministeriales de entrada ya con dos grandes departamentos, un departamento de referencias y un departamento de descripción y conservación. ¿Qué hace esto? Pues que se organiza el fondo, el archivo, en función del tratamiento archivístico, no en función del contenido y de la materia o de quién sea el productor. Entonces, a raíz de aquí se empiezan a consolidar las transferencias regulares de fondos, organizadas todas de manera idéntica desde una unidad del archivo, y empieza a poder desarrollar su condición básica de archivo intermedio, que es la recepción de transferencias bien establecidas y coordinadas por parte de los archivos centrales de los ministerios,
hacer una reinstalación de fondos y, sobre todo, lo que es más importante, se empieza a realizar los trabajos de valoración de documentación de cara a la eliminación o conservación permanente. Hasta estos años es verdad que se había hecho valoración de cara a eliminación, pero no se había llevado a cabo por una cosa muy importante, y es que, claro, en el año 1985 tiene lugar la Ley de Patrimonio Histórico Español. Y entonces esta Ley de Patrimonio da mucha importancia a los archivos, y aquí ya se visualiza la creación de una comisión superior calificadora de documentos, que es una comisión única que va a tratar y a supervisar las propuestas de eliminación total o parcial de la documentación o de conservación permanente. Entonces, en esta línea es cuando se empieza a trabajar directamente en el archivo intermedio, que es donde da directamente la fase de valoración de documentación junto con los archivos centrales, y entonces aquí ya se empieza a hacer estos trabajos de cara a eliminar, cosa que en la tradición archivística, por lo menos aquí en España, era como una auténtica locura. Y yo recuerdo cuando yo llegué aquí a este archivo, yo venía de formación del Archivo Histórico Nacional, y es verdad que mucha gente en el Archivo Histórico Nacional me decía: madre mía, te vas a un archivo intermedio, que allí no hay ni paleografía, que está todo escrito a máquina, que además allí hablan de expurgo. Fíjate, cuando la misión de los archiveros es reunir y conservar la documentación. Pues bueno, todo esto ha hecho que con los años tengamos que haber cambiado mucho la concepción y la idea de lo que es un archivero, y de la importancia de la conservación y de la importancia de la eliminación de documentación. Yo soy muy defensora de la eliminación reglada y controlada de la documentación, como una manera de contribuir a la adecuada conservación de la documentación que realmente es necesario conservar y que es la que conforma la memoria colectiva. Entonces, eliminar documentación no es deshacerse de fuentes ni de fondos documentales, sino que es deshacerse, es eliminar aquello que no requiere nuestra atención, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo económico también para conservarlo, puesto que sí que hay documentación que hay que conservar y que es la importante para la memoria colectiva. Bueno, y con esto llegamos a lo que actualmente es como nuestro libro de mesilla de noche, que decimos aquí, porque es la base de todo lo que estamos haciendo ahora mismo en la archivística, que es el Real Decreto 1708 de 2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso. Este Real Decreto de 2011, hombre, ya tiene unos años, pero es verdad que sigue siendo el punto de referencia por el que se rige todo lo que es ahora mismo el sistema de archivos de la Administración General del Estado. Y aquí es donde se vuelve a hablar del archivo intermedio de la Administración General del Estado, que es el Archivo General de la Administración, y de las funciones que tiene encomendadas como tal archivo intermedio. Aquí se habla de la importancia como función de conservar toda la documentación que le es transferida desde los diferentes archivos centrales de los ministerios, de la importancia de aplicar las resoluciones que se adoptan por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos en cuanto a la eliminación de documentos, todo lo que ya está fijado en las tablas de retención, garantizando la destrucción y, por supuesto, tramitando los expedientes de eliminación según está en la legislación vigente. Aquí sí que os cuento que es que la Comisión Superior Calificadora de Documentos funciona de una manera muy regular, incluso con relativa mayor agilidad en los últimos años, porque hemos estado unos años
que había 2 reuniones de la Comisión Superior al año, y ahora estamos aumentando, estamos teniendo hasta 4 reuniones anuales. ¿Por qué es importante? Pues porque en la Administración General del Estado no se puede eliminar nada, no se puede eliminar ninguna documentación si no tiene la aprobación por parte de esta Comisión Superior Calificadora de Documentos. Es preceptivo pasar por ella. Y entonces es la única manera de poder agilizar y hacer propuestas tanto de conservación como de eliminación. Y con ello poder establecer los calendarios de transferencia y los calendarios de conservación, que son tan importantes en los archivos centrales y en el archivo intermedio. También es importante, porque claro, esta comisión superior no solo funciona para eliminación de documentación, aunque es verdad que en todos los archivos, supongo que en todo el mundo pasa exactamente igual, uno de los principales problemas que tenemos es el volumen de documentación y la falta de espacio. Con lo cual, muchos de nuestros esfuerzos a la hora de hacer valoración documental van encaminados a conseguir eliminación. Pero también es muy importante no solo la eliminación, sino los plazos, el establecimiento de los plazos de acceso para la consulta de la documentación en virtud de la legislación vigente, y también es muy importante los plazos de transferencia una vez que se determina la conservación permanente, los plazos de transferencia hacia el Archivo Histórico Nacional, porque también en este Real Decreto que os comento se establece el paso de la documentación en última instancia para conservación permanente al Archivo Histórico Nacional, que es la cabeza del sistema. Más funciones que se recogen y fundamentales en este Real Decreto para el archivo intermedio es la tarea de identificación de las series documentales como paso previo a la valoración documental y para poder realizar las peticiones de dictamen a la Comisión Superior Calificadora, o en principio al grupo de trabajo al que tenga que remitirse el Archivo General de la Administración. Y, por supuesto, establecer estrategias que se puedan aplicar para la conservación a medio plazo, tanto de toda la documentación, tanto la que está en papel como ficheros electrónicos que se hayan recibido como transferencia, así como poder acometer procedimientos de emulación, migración o conversión de formatos de cara a su conservación a futuro. Importante, toda la documentación que nos venga de los archivos centrales, por supuesto, cuenta con una descripción, con una primera identificación y valoración y con una descripción. Entonces, tarea del archivo intermedio es completar esas descripciones para poder servir la documentación de una manera más fácil, más ágil a todos los usuarios. Y también nos dice este Real Decreto que el archivo está obligado, una de sus funciones es hacer las preceptivas transferencias de documentación ya de conservación permanente al Archivo Histórico Nacional. Y esto hasta ahora no lo hemos cumplido. Nosotros no lo hemos podido cumplir porque el Archivo Histórico Nacional no tiene espacio para recibir más documentación. Está absolutamente lleno. ¿Qué ha significado eso? Pues que a día de hoy, al no poder hacer transferencias de documentación, este Archivo General de la Administración ya no es solo archivo intermedio, sino que nos hemos convertido también en archivo histórico. Es decir, tenemos un doble papel desde hace unos años a esta parte. No se cumple en este caso el ciclo vital de los documentos porque todos sabemos que pasan de las oficinas a los archivos centrales, luego al archivo intermedio y luego al histórico. Bueno, pues nosotros
cerramos de momento el ciclo, dejando aquí la documentación, pues porque el archivo histórico no puede recibir documentación. Entonces, en la etapa actual, esa es una de nuestras principales características. Una etapa actual que la iniciamos quizá con este Real Decreto de 2011, con establecimiento de funciones nuevas y que además nos han hecho mejorar mucho nuestro funcionamiento y nuestra coordinación con el resto de los archivos del sistema. Sobre todo, no ya con el resto de archivos estatales con los que nos coordinamos a la perfección y bajo el paraguas de la Subdirección de Archivos Estatales, sino también con los archivos centrales. Yo recuerdo que en España los archivos estatales están adscritos al Ministerio de Cultura y dentro del Ministerio de Cultura a la Subdirección General de los Archivos Estatales. De ahí dependemos, en la actualidad somos 9 archivos estatales. ¿Qué quiere decir? Pues que somos un archivo de ámbito nacional porque albergamos documentación que afectan a la totalidad del territorio nacional. No me quiero meter en muchas historias porque la verdad es que la organización de archivos en España, luego con las comunidades autónomas y todo, es un poco más complicado, pero por eso me ciño solo a lo que es Administración General del Estado. Entonces, somos en total 9 archivos, que somos el archivo de la Corona de Aragón, el archivo de Simancas, el de Chancillería de Valladolid, el archivo de Indias, el histórico nacional, el histórico de la nobleza, el centro documental de la memoria histórica de Salamanca y el último de nueva incorporación, que es el archivo histórico de los movimientos sociales, que es un archivo que se creó el año pasado, en el año 2024. Y luego estamos nosotros, es decir, que somos 9 archivos estatales. Pero el único que tiene la potestad, bueno, y la categoría y la función de archivo intermedio de la Administración General del Estado es el Archivo General de la Administración, que recoge la documentación de los archivos centrales y lo transfiere y debe transferirlo al Archivo Histórico Nacional. Por supuesto que con todos estos archivos compañeros nos coordinamos en muchas de las tareas. Por supuestísimo, porque todos formamos parte de la misma institución, todos tenemos unos mismos objetivos, unas mismas prioridades. Lo que pasa es que luego es verdad que cada uno tiene su propio negocio en cuanto a organización interna. Nosotros, aparte, como os decía, de ser archivo intermedio, ya nos hemos convertido en archivo histórico. Os puedo decir que tenemos prácticamente documentación de la Administración Central de todo el siglo XX, incluso nos podemos ir a bastantes series documentales que arrancan a finales del siglo XIX. Claro, con lo cual somos archivo histórico y además somos archivo custodio de una documentación que nos es ajena. Como os he comentado, la documentación de los juzgados con sede en Madrid, que no debería estar aquí. Y que es verdad que hace relativamente se ha creado sobre el papel, se ha producido la creación del Archivo Histórico Provincial de Madrid y toda esa documentación con el tiempo deberá pasar a este Archivo Histórico Provincial de Madrid. No me voy a meter en este berenjenal de los archivos históricos provinciales porque es meterme en la historia de las comunidades autónomas y las competencias que tienen transferidas en materia de cultura, con lo cual, pues ahí lo dejo, ¿vale? Lo que sí que es muy importante recalcar es, en esta última etapa, es el estrecho funcionamiento del archivo y de los integrantes de este archivo en cuanto a la valoración documental con la Comisión Superior Calificadora de Documentos.
para nosotros es un auténtico paraguas esta Comisión Superior Calificadora de Documentos, que está enmarcada, está escrita al Ministerio de Cultura, pero en el cual tienen participación todos los ministerios. Es decir, en cada departamento ministerial hay o una comisión ministerial o grupo de trabajo, da igual cómo se llame, que se encarga de los trabajos de identificación y valoración de las series documentales que produce y de la realización de las peticiones de dictamen para elevarlas a la comisión superior. Entonces, es súper importante esta coordinación entre todos los ministerios de cara al estudio, organización y tratamiento de la documentación y la puesta en común frente a esta Comisión Superior Calificadora de Documentos, porque ha tenido unos resultados tan buenísimos que estamos súper orgullosos. Se creó hace ya mucho tiempo, dentro de esta Comisión Superior Calificadora, un grupo de trabajo de series comunes documentales producidas por la Administración. Eso ha llevado a crear un cuadro de clasificación de fondos de series comunes en la Administración, que es la base para el trabajo de todos los archivos centrales de la Administración. En segundo lugar, se llegó también a la elaboración de un cuadro de clasificación de series específicas de la Administración, que también es como el punto de partida para que todos los departamentos ministeriales, cada uno pueda seguir avanzando en el tratamiento de su documentación. Y al margen de esto, dentro de este grupo trabajo de series comunes, se han creado varios subgrupos de trabajo, pues unos para dedicarse a la documentación económico-administrativa, otros para la documentación jurídica, otra para la documentación de personal, etcétera. Es decir, que hay varios subgrupos de trabajo que se dedican a estudiar y a analizar la documentación producida dependiendo de varias funciones, pero que son de aplicación para todo el conjunto de la Administración general, de todos los departamentos ministeriales. Y no sabéis el enorme avance que ha supuesto estos trabajos, porque al realizar las peticiones de dictamen, pasarlas a la Comisión Superior Calificadora y poder obtener su beneplácito eh, para poder acogerse a esas resoluciones, eso hace que una vez que se eleva una petición de dictamen, imaginaos de la serie de ingreso de funcionarios públicos, pues es de aplicación en todos los departamentos ministeriales, porque hay una fórmula que es que yo me acojo a este dictamen y puedo, aunque lo haya presentado en un primer momento el Ministerio de Justicia, si yo tengo una serie similar en el Ministerio de Cultura, puedo aplicarlo y puedo proponer la eliminación o la conservación permanente. Con lo cual, es una manera de agilizar, de aunar esfuerzos y de que los trabajos abordados por varios profesionales puedan ser de aplicación en otros ámbitos. Por eso os digo la importancia que para nosotros ha tenido esta Comisión Superior Calificadora y estos grupos de trabajo, porque además también gracias a esto unido al Real Decreto, ahora también es verdad que porque estamos muy faltos de espacio, ya no tenemos tanta documentación, tanto espacio para recoger documentación, sino que lo tenemos ya como muy contado al no poder hacer transferencias. Entonces, nos hemos puesto muy serios y muy rigurosos en cuanto a la documentación que nos envían los archivos centrales de los distintos departamentos ministeriales. Entonces, ahora es obligatorio que para poder realizar una transferencia de series documentales o fracciones de series documentales al Archivo General de la Administración, previamente tienen que haber pasado por la Comisión Superior Calificadora y tener el dictamen para que sea de conservación permanente o el dictamen de su ciclo vital un poquito largo para que nosotros lo podamos admitir. Con lo cual,
la documentación que nos llega ya es como muy selecta y ya lo que nos hace es que nosotros únicamente tengamos que aplicar esas resoluciones de dictamen de cara a eliminación o ya dedicar nuestros esfuerzos de trabajo a valorar series que hasta el momento no han sido valoradas. Importante es también que, claro, nosotros al tener aquí documentación de todo lo que es Administración Central, intentamos tener presencia en todos estos grupos de trabajo porque prácticamente siempre la documentación, las series documentales que se estudien, vamos a tener nosotros reflejo ya conservado entre nuestros fondos. Entonces, es verdad que pinchamos muchos palos, estamos en muchos sitios, pero bueno, afortunadamente sabemos que es algo que va a redundar en beneficio del trabajo que estamos realizando nosotros. En cuanto a cómo estamos organizados en el archivo, os decía que hace años se crearon departamentos en todos los archivos estatales. Nosotros tenemos dos grandes departamentos, el departamento de descripción y conservación, que es uno solo, descripción y conservación, y el departamento de referencias. En el departamento de referencias, bueno, por supuesto hay una dirección de la que dependen esos departamentos, hay una administración de la que depende también de dirección, pero vamos a lo que son propiamente las funciones archivísticas, aunque también es muy importante lo otro, pero bueno, lo que son funciones archivísticas es en el departamento de referencias lo que se hace es el ingreso de los fondos, es decir, aquí se produce una primera identificación, aquí tenemos el registro general de entrada de fondos y también se controla el registro general de salida, porque ya os he dicho que se hace eh, eliminación de documentación que tiene que quedar perfectamente registrada su salida. Entonces, tenemos ingreso de fondos, salida de fondos, tenemos aquí la valoración de los fondos documentales, valoración de cara a eliminación, acceso y conservación permanente, es decir, la valoración que se encarga de hacer los estudios para hacer las peticiones de dictamen a la Comisión Superior Calificadora de Fondos Documentales. Y luego también en este departamento tenemos lo que es la atención a los usuarios, que nosotros tenemos muy bien diferenciados tres tipos de usuarios. Por un lado, la propia administración, que sigue necesitando muchas veces de antecedentes para poder resolver tramitaciones actuales. Claro, tenemos documentación relativamente reciente, hasta los años 2000, 2000 y pico. 2005 yo creo que es lo más, 2010, lo más reciente que podemos tener. Pero es verdad que hay muchas veces que la documentación necesita consultar, con lo cual nuestro primer usuario es la propia administración. Por supuesto, luego el ciudadano, porque el ciudadano también necesita muchas veces antecedentes para poder hacer valer sus derechos frente a otras administraciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestro segundo usuario es el ciudadano. Y luego, por supuesto, el usuario genérico, investigador, que quiere venir a hacer estudios, investigaciones, etcétera, etcétera. Pero que sí que sabemos perfectamente que la información y el trato que nosotros ofrecemos a un tipo de usuario y a otro es totalmente diferente. Porque el investigador viene e investiga, pero yo a un ciudadano no le puedo decir, venga usted a investigar a ver si lo encuentra. Yo soy un servicio público y eso lo tenemos súper claro. Con lo cual, si a mí me viene un ciudadano pidiendo un documento que acredite algo, yo se lo tengo que buscar y se lo tengo que localizar y entregar. Es decir, que la atención es muy, muy diferente. Bueno, también de este departamento de referencias dependería la biblioteca auxiliar y luego después también tendríamos difusión, que más o menos depende del departamento de referencias, aunque muy coordinada y muy, sí, coordinada y dirigida desde la dirección del centro y en la que también se da cabida a la gente del departamento de descripción, para que todo el personal del centro esté involucrado en lo que es la difusión de tanto de actividades como de documentación conservada en el archivo.
Y luego después tendríamos el departamento de descripción y conservación. Por supuesto, se dedica a describir basándose en la información que previamente ha venido desde los archivos centrales en relaciones de entrega y lo que se ha trabajado en el departamento de referencias. Y por supuesto, descripción en la plataforma Pares, que es la herramienta que tenemos en archivos estatales y que compartimos todos los archivos estatales. Y pues sobre todo participando en proyectos de descripción no solo internos de los fondos que nosotros consideramos que son los más demandados por cualquiera de nuestros usuarios a los que les dedicamos atención, sino también participando en proyectos comunes para todos los archivos estatales y que vienen coordinados desde la propia subdirección de los archivos estatales. Y luego también es muy importante en esta sección, en este departamento, la conservación. Conservación tanto en prevención como en restauración. Tenemos unos sistemas de prevención bastante buenos, con controles de temperatura y humedad en depósitos, de detección y extinción de incendios, con unos sistemas online de controles de esos parámetros y que nos ayudan a, pues eso, a regular un poco para conseguir una óptima conservación de la documentación. Y también tenemos un laboratorio de restauración que es bastante interesante porque es bastante nuevo, está muy bien en cuanto a dotación actualmente de todo, porque siempre nos hemos quejado de dotación de personal, pero incluso ahora pensamos que estamos muy bien, bastante bien dotados de personal, porque tenemos 4 restauradores, que es verdad que además estamos inmersos ahora mismo en varios proyectos muy interesantes, porque nuestros fondos documentales, que tampoco me voy a meter mucho en qué fondos documentales, porque quiero ir terminando para dejar unos minutitos, pero estamos muy inmersos ahora mismo en proyectos, en la elaboración del plan de salvaguarda del edificio, en la sostenibilidad del edificio y estamos muy inmersos en proyectos relacionados con la conservación y descripción de fondos fotográficos, porque somos uno de los mayores depósitos de documentación fotográfica que hay actualmente. Documentación fotográfica que nos ha venido a través de la producción de la propia administración. No penséis, es verdad que también tenemos algún fondo fotográfico que ha sido comprado por el Ministerio de Cultura, pero tenemos el fondo fotográfico tanto en negativos como en positivos que nos está obligando a ponernos muy al día en cuanto a temas de conservación y propuestas de descripción y digitalización para poder hacer una adecuada conservación y evitar su manipulación. Entonces, ¿en qué estamos inmersos ahora mismo, aparte de esto que os acabo de decir? Pues efectivamente estamos inmersos en potenciar, en seguir potenciando las transferencias de fondos documentales, en seguir potenciando la valoración de series documentales de cara a eliminación, porque sabemos que todavía tenemos muchas series que son susceptibles de ser eliminadas y con ello poder tener espacio para recibir nuevos fondos y para ello nuestra idea es seguir colaborando dentro del paraguas que os digo de la Comisión Superior Calificadora de Documentos con estos grupos de trabajo de valoración de series porque vemos que es la vía para poder ahorrar esfuerzos y sacarlo en mayores beneficios. Bueno, y otra de las cosas que tenemos también aquí es la colaboración con la administración electrónica y el archivo electrónico único que está contemplado de la misma manera que se recoge en el decreto de 2011 del Sistema Estatal de Archivos. Al hablar también de administración electrónica, se establece que habrá un archivo electrónico único y en el que también, por supuesto, se menciona al archivo intermedio y al archivo histórico nacional como repositorio para ese archivo electrónico único.
y yo creo que os voy a dejar 10 minutitos. Tenía más cosas para contaros, pero no os quiero bombardear demasiado. Eh, Dejo 10 minutos por si tenéis algún comentario, alguna pregunta o, o sugerencia. Muchas gracias. Muito obrigada pela sua excelente comunicação. Perguntas, há muitas. Temos aqui um nosso colega que nos coloca 5 questões e que eu penso que não vamos ter tempo para abordar todas essas questões. De qualquer forma, nós se calhar vamos dar a palavra ao Dr. Pedro Penteado. Podes dar aí, por favor? Vamos dar aqui a palavra ao nosso colega, que é o Dr. Pedro Penteado, aqui da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. E o que é que eu peço ao Pedro? O Pedro colocou-nos aqui 5 questões. Acho que ficaremos aqui o resto da manhã a falar com a doutora Mercedes. Há estas 5, mas acredito que haja muito mais de pessoas que estão, enfim, neste momento a refletir um bocadinho sobre todo o trabalho efetuado. E por isso, o que é que eu pedi ao Pedro? Que selecione uma questão, porque às 10 horas vamos ter mesmo que terminar, e que eu coloque qual a questão que quer colocar aqui à doutora Mercedes, e depois eu penso que futuramente iremos, enfim, se calhar estabelecer consigo um diálogo, se tiver disponibilidade, para fazermos alguma reunião mais técnica entre nós, porque gostaríamos de perceber melhor alguns aspectos, mas que aqui agora não dá tempo para tudo. Pedro, queres fazer o favor de falar e colocar aqui qual a questão mais pertinente do que colocaste? Olá, buenos días. Bom, teníamos aqui muitas perguntas para falar com Mercedes, mas certamente teremos uma ocasião futura para tal. Claro. Bom, a pergunta que em este momento poderíamos poner é saber um pouco qual é a relação do repositório que vosotros tenéis no Archivo General da Administração com o archivo eletrónico único que ha sido criado en los años 2015, pienso. Pues mira, actualmente todavía no tenemos ningún tipo de relación, porque aquí todavía no ha llegado nada. Es verdad que está muy en pañales, por decirlo así, lo que es todo el sistema de archivo electrónico de la administración, porque hay varias pruebas, hay ensayos en el que participan varios ministerios, hay una política de documento electrónico de del propio Ministerio de Cultura, pero a día de hoy, aunque sí que sabemos que hay repositorios parciales en los diferentes departamentos ministeriales, aún no se ha creado la plataforma o un sistema por el que se pueda recoger y reconducir todo eso hacia el Archivo General de la Administración y luego posteriormente al Archivo Histórico Nacional. Está por venir todavía. Por eso te decía que es uno de los retos mayores que tenemos como archivo intermedio, pero sobre todo que está en manos actualmente de la propia Subdirección de Archivos. Ok, gracias. Yo creo que puedo poner una otra cuestión, ¿no, Anabela? Sim, Sí. pode. Ok, muy bien. Gustaría de saber si vosotros pensaron en soluciones de sustitución de soporte de documentación Sí. que existe en el archivo. ¿Cuál es la base legal que tiene para esta actividad? Pues está también recogido en las normas de creación y funcionamiento de la Comisión Superior Calificadora de Documentos, se recoge que es la encargada de velar y aprobar o no aprobar dictámenes de eliminación
de conservación o de sustitución de soporte por diferentes motivos. Por motivos de espacio, por motivos de conservación o de mala conservación de los soportes originales, pero está perfectamente recogido y legislado en los decretos que regulan el funcionamiento de la Comisión Superior Calificadora de Documentos. Y de hecho, se han aprobado muchos dictámenes de sustitución de soporte, no solo de documentación al Archivo General de la Administración, sino de documentación que todavía no ha llegado y que se encuentra en los archivos centrales. Uhum. Se temos mais uns minutos, se posso perguntar, há quantos anos o Arquivo Histórico Nacional não tem capacidade de receber documentação de conservação permanente? Há projetos Pues, para um novo edifício, uma nova instalação? el Archivo Histórico Nacional lleva muchos años sin poder recibir fondos documentales. De hecho, nosotros hemos hecho un solo envío desde que empezó a funcionar el centro en el 71 hasta ahora. Hemos hecho un único envío y era un fondo que teníamos que nos había llegado, que era un microfilm de conservación de documentación de la Embajada en Santa Sede, que a ellos les venía muy bien tenerlo para sacar, pero nada más. Pero dejando esto, sí que hay proyectos desde hace unos años. Hay una nave en un sitio aquí intermedio entre Madrid y Alcalá de Henares, que en principio se pensó que iba a ser un segundo depósito para el Archivo Histórico Nacional, pero con el devenir del tiempo se ha pensado que va a ser más factible que sea depósito anejo al archivo intermedio que al propio Archivo Histórico Nacional. Porque el Archivo Histórico Nacional como que tiene la diferencia de tener un sitio céntrico, de más fácil acceso y que forme parte de la vida cultural de la ciudad. Entonces, se ha pensado y de hecho se están haciendo reformas para poder recoger toda la documentación que a día de hoy, que es mucha, sigue dependiendo de los archivos centrales y que nosotros, como archivo intermedio, de momento tampoco podemos admitir, porque si tenemos capacidad para 170 kilómetros, actualmente estamos alrededor de los 163 kilómetros de ocupación. Entonces, es verdad que tenemos poco espacio. Pero vamos, sí que está pensado ese espacio que cabría, no sé, pero bastantes kilómetros de documentación, y entonces a lo mejor iba a ser un segundo de depósito. Todo lo que se quedase aquí sería ya no intermedio, sino posiblemente con el tiempo este archivo a lo mejor pase a ser histórico, porque hay gran parte que ya es histórica, y, y esos nuevos espacios se dediquen a hacer las tareas de archivo intermedio propiamente dicha de valoración documental. Muchas gracias. Nada. Bom, estamos em cima da hora. Eu também tinha muitas questões para lhe colocar, não vou colocar agora, porque não é possível de todo, e vamos guardar todos para enfim, uma reunião de trabalho consigo, que nós vamos aqui organizar-nos e brevemente iremos convidá-la para uma reunião consigo, se calhar com algum tempo, e depois dir-nos-á da sua disponibilidade. Penso que podemos contar consigo, não é verdade, Mercedes? Bom, Mercedes, a minha pergunta é se podemos contar com a sua colaboração para marcar uma próxima reunião. Claro, sin ningún Claro. problema. Pronto. Yo encantada de la experiencia que tengamos, que seguro que vosotros tenéis muchas más cosas, pero bueno, la poquita experiencia que podamos aportar y que pueda ser útil, a vuestra disposición. Pronto, perfeito. Então, vamos terminar aqui com os nossos agradecimentos e dizer também que está convidada a visitar-nos quando quiser. Temos muito gosto em recebê-la aqui na Direção-Geral também, e podermos retribuir esta sua atenção. Para já vamos então dar por terminada esta apresentação. Muito obrigada, sim.
Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Obrigado, bom dia. Adiós.